A ver, que está entrando. Vale, no habéis tenido problemas para entrar, ¿no? No. Muy bien. Pues vamos a compartir la pantalla del punto número 5, que era donde nos quedábamos. ¿Dónde está aquí? Don José, ¿sabe si cuando... Es que cuando abro yo mi texto, me pongo la pantalla, me he puesto la pantalla en Zoom pequeñita para poder ver las reacciones un poco y si me vais siguiendo. Lo que pasa es que cuando pincho en mi texto desaparece la pantalla, se me va de la... No sé si hay alguna manera para que se me quede como permanente. El texto que yo pongo. No, en mi texto, o sea, mi texto, el que pongo yo, por así decirlo, para ir yo bajando antes, por si tengo que ir... Prueba a compartir tú el texto. Tú ve abajo al botón verde compartir pantalla. ¿Sí? Y así manejas solo un texto, no solo el que vemos, el que proyecto yo, sino el que proyectas tú. Tú tienes... A ver. Si bajas abajo, se abre el menú, Sí. silenciar, detener vídeo, seguridad, compartir pantalla. Pincha ahí. ¿Ahí? ¿Sale bien? Sí, ahora lo que tendrías que hacer es conseguir que dentro de eso, quitar arriba en el Word que no se vea tanto menú para que haya más pantalla y darle a que se vea todo lo ancho en vista. ¿Así? Bueno, puedes probar así. Se ve mejor que de la otra manera, es una opción, sí. Vale. Bueno, antes de... ¿Sigo? ¿Ya estamos todos? Pues como has puesto compartir pantalla, no lo sé. Ahora, a ver, espérate. Bueno, está Manuel, está Darío, está Satís, está Javier, está Cristina, estás tú y estoy yo. Falta, yo creo que solo Almudena, ¿no? Tomás nos ha incorporado. Si Tomás tiene algún problema, vamos, en principio se lo ponéis en el chat. Javier, ¿se lo pones tú? Vale. Es que no está conectado ahora mismo. A lo mejor tiene un problema de redes. Vale. Pues esperamos y me imagino que se sumará o protestará de alguna manera. Pues nada, Juan de, adelante con el punto 5. Sí, bueno, una... Mientras expones así, yo lo que voy a hacer es poner, porque mi conexión y mi ordenador no es muy potente, yo lo que voy a hacer es quitar mi imagen, ¿sabes? Vale. Pero te oigo, ¿eh? Sí. Que, bueno, iba a hacer un pequeño inciso antes de pasar al punto 5, que en este punto del ejemplo de Iván Karamazov es sobre todo el que desarrolla Dostoyevsky en El sufrimiento inútil, que le parece a él, a su personaje, a Iván, a esta idea, como el punto más potente del ateísmo, ¿no? Que no dice que un ateísmo, explica que es como un ateísmo más evolucionado, que no trata tanto de ir directamente en oposición con la religión o con la existencia de Dios de una manera así directa, sino que a través del sufrimiento inútil, de lo inexplicable, del sufrimiento del niño, sobre todo del inocente, explica la absurdez o lo absurdo del mundo, de la creación, en un primer lugar. Y de ahí, pues ya al todo está permitido, ¿no? Tan famoso de Karamazov, por lo absurdo de la creación, y de ahí a la inexistencia de Dios, ¿no? Y bueno, pasamos ya al punto 5, la abyección y el placer del envilecimiento y la autodenigración. Y bueno, la abyección consiste en el gozo que se obtiene no solo de la voluntaria transgresión de la norma, sino también de la consciente bajeza moral en la que el hombre se precipita. Esta degradación moral reduce a la persona débil y vil y la hace incapaz de reaccionar frente al vicio al que está absolutamente encadenada, ¿no? Y Dostoyevsky pone el ejemplo de este personaje, Marmeladov, que
está tan sometido por sus vicios y con una libertad, podríamos decir, tan dañada y tan, bueno, casi determinada, que es incapaz de salir de ese vicio y para expiar su pecado, podríamos decir, o su mal, lo hace produciendo otro mal, ¿no? Que, por ejemplo, golpeando a su esposa en el abandono del alimento de su hijo, sacrificando la virtud de su hija y introduciéndose todavía mal, ¿no? en esa bajeza moral. Junto a la eyección de estos vicios se halla otro muy distinto, la impudicia de los viciosos, infame y desvergonzado. El prototipo de esta actitud es el padre Karamazov, y bueno, explico aquí brevemente un poco sus características en las que vemos esa degradación y al final autodenigración propia de sí mismo. Poseído por la concupiscencia, esclavo de la sensualidad en el espíritu y en la carne, ávido de todo género de placeres, especialmente de los más vulgares, ebrio no solo de vino, sino de sus palabras, aferrado a la vida y al placer hasta experimentar los terrores más absurdos, vil, avaro, deshonesto, vengativo y corrupto, explica Parison. Él ha renunciado del todo a la propia dignidad personal y encuentra más cómoda la posición del bufón, que lo sitúa más debajo de la humillación y por consiguiente al abrigo de esta al descargarlo de toda responsabilidad y de todo deber para con la ley moral y las conveniencias sociales. Para abandonarse más deliberadamente en su infamia, complacen denigraciones de su propia conducta. O sea, como para verse liberado de la responsabilidad del mal que hace, totalmente se echa sobre sí, por así decirlo, todavía más insultos y más denigración y una mirada más baja sobre él mismo para verse como eso, descargado de la responsabilidad del mal que está cometiendo. Por eso la autodenigración, ¿no?, de la que habla Parison. El siguiente paso a esa autodenigración, podríamos decir, sería, y la abyección, el desdoblamiento y digregación de la personalidad. La carencia de una real capacidad de distinción entre el bien y el mal conduce a la indiferencia y a la destrucción, a la inactividad y a la digregación, a la desocupación y a la extinción. El primer efecto del acto disolvente del mal en el hombre es la escisión interior, el desdoblamiento. La presencia del mal en el hombre, según esta teoría de Dostoyevsky, hace que la personalidad no sea unitaria, sino que esté dividida en dos. Y explica un poco cómo funciona y cómo funciona el hombre, ¿no? Por un lado se encuentra esta personalidad recta, buena, en la que el yo se reconoce, querría reconocerse dentro de todos los hombres, pero por el otro está también aquellos aspectos peores del yo, que cada uno tiende a no reconocer en sí, para atribuírselo a un alter ego que el yo se niega a aceptar y asumir. La conveniencia entre esos dos aspectos, entre la persona y su doble, que podríamos llamar ese mal dentro del hombre, es imposible, porque existe entre ellos una verdadera y constitutiva separación. Intenta entonces el propio hombre, como un mecanismo de defensa, deshaciéndose del doble, escapando de sí mismo, pero resulta imposible. Nadie puede cerrar los ojos frente a la presencia del mal en su propio corazón. Y eso es justo lo que hablaba, bueno, la respuesta que había hablado Javier, ¿no? Cómo Dostoyevsky sí afirma una presencia real, dañina y existente, ¿no?, en el hombre. Y el ejemplo de este doble aparece muy bien en Crimen y Castigo, aunque bueno, no en una misma persona, son dos personas diferentes, pero que actúan pues, de un mismo modo, podríamos decir, ¿no? Y lo explico un poco. Es de Iván Karamazov y su doble Smerdiakov, ¿no?, responsable del parricidio. Iván Karamazov, hijo del padre Karamazov, y Smerdiakov es el esclavo, podríamos decir, el cuidador. Y Iván sería como el ideólogo, el que hace una teoría sobre su padre y sobre
sobre que al final habría que acabar con su vida, ¿no? Y es Smerdiakov el que al final la lleva a cabo. Pero al final, el propio Iván, cuando ve que Smerdiakov mata a su padre, dice, he sido yo el causante de este asesinato, ¿no? Y están durante, bueno, desde ese acto, toda la obra luchando el uno y el otro, pero por otro lado no se pueden separar, ¿no? Porque son como una misma persona doble, ¿no? En ese sentido. Cuando el mal se presenta en el hombre, su personalidad se divide, disocia, aliena y duplica. Y el segundo aspecto de esta acción disolvente del mal en el hombre consiste en la disgregación de su personalidad. Esto ocurre cuando el desdoblamiento se vuelve tan pronunciado que ya no se limita a una mera duplicación interior, sino que expresa radicalmente la lucha entre el bien y el mal en el corazón del hombre. El doble toma el predominio y prevalece netamente el aspecto negativo. Aparece como figura demoníaco. Resaltan en este estado las fuerzas malignas en toda su potencia de negación que toman posesión de la personalidad para conducirla a su más completa disolución. O sea, en este caso, el doble negativo, por así decirlo, o el maligno, vence sobre el honesto y bueno. Y aquí, bueno, Parison, y también utilizando la novela de Dostoyevsky, se para explicar dos aspectos de la realidad demoníaca, ¿no? del demonio. Dos aspectos aparentemente contradictorios. Por un lado, primero, que Satanás está sediento de realidad, deseoso de encarnarse, necesitado de mezclarse en el mundo humano, y por el otro, por su carácter de no ser, bueno, que veremos ahora más adelante, lo explica, necesita una entidad real. Y por el otro, su aspiración a la nada, tiende a la negación, solo una destrucción. Aquello que en el fondo no es más que potencia de destrucción y de muerte, se presenta bajo el aspecto de la realidad más familiar y cotidiana. El mal no subsistiría sin el sostén del hombre, porque es allí donde puede ejercitar su fuerza destructiva y negadora. El mal, como vemos, no posee una existencia propia, sino que su condición es parasitaria. No puede subsistir sin apoyarse en la realidad existente, esto es, la realidad del hombre. Esta realidad humana que ha ofrecido al mal el sostén ontológico que necesita es invadida por la nada en que el mal consiste. El último punto, hablaremos de esta autodestrucción del propio mal, ¿no? Incluso dentro del hombre en el que se encarna, ¿no? Es una autodestrucción de sí mismo. Pero antes pasamos al punto 7, donde Parison explica que el mal no es ni privación ni finitud, y critica bueno, estas dos teorías modernas que ahora hablaremos. Dostoyevsky no es ni optimista, no minimiza la realidad del mal, no es maniqueo, tampoco no defiende la existencia de estos dos principios contrapuestos y equivalentes que luchan entre sí, de modo que ninguno tenga la primacía, ni pesimista, no afirma que el mal sea insuperable. Su concepción es verdaderamente trágica, ¿no? en el hombre. No se puede resolver el problema del mal aludiendo a una simple ausencia o disminución de bien o de ser. El mal no constituye un momento del ser divino destinado a ser superado en la afirmación universal del ser manifestado en su plenitud y perfección. Que esa sería la teoría del idealismo dialéctico, ¿no? Que, bueno, como antes ha explicado el profesor, efectivamente, Dostoyevsky tiene una posición anti-hegeliana, por así decirlo, antirracionalista, donde vemos esta, bueno, la teoría de Hegel de la tesis, la antítesis, aquí en Dostoyevsky no tendría cabida, no tendría sentido en la explicación del mal, ¿no? Por ese idealismo dialéctico.
Tampoco constituye una imperfección inherente al ser creado en cuanto tal, es decir, una especie del mal metafísico expresado en la limitación del ser finito. Esta sería la posición evolucionista, que entiende al hombre como un producto del ambiente, ¿no? Quitándole responsabilidad al propio hombre, ¿no? Bueno, ahora lo vemos un poco más adelante. En primer lugar, el idealismo metafísico concibe el mal como una parte necesaria del proceso de la historia, ¿no? Y Parison, bueno, recogiendo un apartado de Dostoyevsky, habla como de esa, como si fuera la realidad del mundo una comedia y el diablo es solo una parte de esa obra, ¿no? Como una parte necesaria, pero es solo un momento negativo de esa dialéctica, no es nada más. Lo reduce, esta teoría, el idealismo dialéctico, lo reduce a eso, ¿no? Un momento simplemente necesario. El mal es un momento necesario para que venga el bien, ¿no? Simplemente. Y en segundo lugar, la crítica que hace al positivismo evolucionista, Parison, el mal no se identifica con la finitud constitutiva del hombre. Considerar el mal de este modo es como si fuera un mero producto del ambiente y significa considerarlo inexistente, suprimirlo, pero al precio de negar así la responsabilidad del hombre, lo que atenta contra su libertad y su dignidad. Claro, si afirmamos que el mal es solo el mal que produce el hombre, ¿no? El delito que comete solo por un producto del ambiente, pues que ha sido creado así o ha tenido esas circunstancias que lo han determinado o no ha sido libre para no poder hacerlo, se elimina la verdadera libertad del mal, ¿no? Porque estaba determinado a hacer eso, ¿no? Por todas las circunstancias que lo han envuelto y claro, Parison se da cuenta de la reducción de esa teoría, ¿no? Y dice, si libertad humana, si la libertad se reduce a producto del ambiente, no hay libertad, no hay verdadera libertad. Si libertad humana, no hay responsabilidad ni culpabilidad. El hombre no posee dignidad y el mal no existe. Por eso, esta teoría rebaja al hombre a un producto de las circunstancias y lleva consigo una despersonalización, pues anula al mismo tiempo el mal y la libertad, ya que una acción impersonal no puede ser responsable. Este humanitarismo positivista es, por tanto, antipersonalista. Niega la libertad del hombre, su dignidad y la existencia del mal, ¿no? Reduciéndola. Y es lo que, bueno, también en un sentimentalismo buenista, ¿no? Diría yo, que intenta no ver ninguna culpabilidad en el hombre, ¿no? Sino totalmente buscando eliminar toda responsabilidad. Pero efectivamente aquí me parece Parison muy acertado y me ha gustado mucho este punto, porque no sé, destaca o nos hace aparecer como una evidencia, ¿no? De negación de la dignidad del hombre y de la verdadera libertad, si no hay responsabilidad. Y el último punto del que no habla Parison, ¿no? En este recorrido por el mal es el mal que es omninegación y autodestrucción. El mal no constituye un principio opuesto a Dios, al bien, al ser absoluto. Ya hemos dicho que no es maniqueo. Tampoco se puede reducir a una mera ausencia o privación, sino que es ciertamente un principio rebelde al ser absoluto, al bien infinito, a Dios. Es una positiva resistencia y rebelión, más un rechazo y negación. El mal constituye negación del absoluto, pero no es una negación al mismo nivel, porque bueno, eso ya hemos dicho que no es maniqueo, sino que el mal estaría en un nivel inferior, pero es una rebelión contra el bien, no a nivel absoluto, pero en un nivel inferior. Por eso la necesidad de encarnarse en el hombre. El absoluto en cuanto tal no posee nada que lo limite o lo niegue,
pero en su nivel el mal es puro no ser, pura nada, pura inexistencia, frente a ese absoluto que abarca en sí todo el campo. Es evidente, sin embargo, como he visto antes, que el mal puede existir y operar en otro plano, que será el plano relativo, el del ser finito. Ontológicamente, el mal consiste en nada, no ser, inexistencia. Para existir necesita de este sostén ontológico, necesita apoyarse en un ser. Su existencia parasitaria lleva a la destrucción y a la muerte del ser finito. Pero sobre todo, el mal ejercita su negación rechazando la presencia del absoluto en lo finito. O sea, no es solo que el mal parasitando en el hombre produce también la autodestrucción del propio hombre en el que parasita, en el que se encarna, sino que la primera manera en la que produce esa autodestrucción es produciendo en el hombre finito su idea, como dentro de sí, la idea de infinito de sí mismo, ¿no? Como dentro del hombre el poder absoluto, y eliminando así la existencia del absoluto, la existencia de Dios fuera de sí, ¿no? Como ha encontrado en el ser finito sostén ontológico, sin el cual nada sería, ahora trata de monopolizarlo, de sustraerlo de su subordinación al absoluto, de negar en él la conciencia de la finitud, para cortar la raíz vivificante que lo mantiene ligado al ser. Coloca lo finito en el lugar del absoluto. Y bueno, aquí se encuentra en eso necesario entre el ateísmo y el mal, ¿no? Del que habla Parison. El mal de esta manera elimina por un lado la constitutiva diferencia entre Dios y el hombre y por el otro la fundamental distinción entre el bien y el mal, ¿no? Y aquí recogió la frase de Karamazov, ¿no? tan famosa de si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Vinculando el ateísmo con el mal, del que no hablaba antes Parison, y también con el indiferentismo moral, ¿no? Todo está permitido. El principio de la negación se camufla con ropajes de bien y cuando logra anidarse en el infinito no lo abandona, porque en tal caso él mismo caería en la inexistencia. En virtud de su aspiración constitutiva al no ser, debilita las bases ontológicas del ente finito y lo arrastra hacia el no ser, para descomponerlo, disolverlo y destruirlo. Él mismo tiende a liquidarse. Por ello, el destino del mal es constitucionalmente autodestructivo y fatal. Claro, yo cuando hemos hablado antes de los dos niveles, de la relación entre belleza y mal, ¿no? A nivel ontológico, a nivel existencial, a lo mejor sí podemos ver más claro, ¿no? por lo que vivimos, la doble realidad de la belleza y el mal que se juega en nuestras vidas, ¿no? Como el mal, y hemos visto ahora al final, como el mal aparece muchas veces con apariencia de bien, de belleza, pero a nivel ontológico, el bien al final el que triunfa, ¿no? Sobre todo por esta frase final, ¿no? El mal constitucionalmente es autodestructivo, ¿no? Incluso en el propio hombre en el que anida. Si el mal existe, existe solo para ser anulado. El ser absoluto se afirma, el no ser absoluto se niega. Y nada, hasta aquí llega mi exposición. A ver. No sé cómo haces para quitar mi pantalla. Hola, ¿me oís ya? Sí, Sí. vale, sí. Ahora quito yo tu pantalla, tranquilo. Ah, vale. Creo que puedo hacerlo yo. Bueno, puedo hacerlo compartiendo la mía. Sí, es Vale, que yo no veo la opción que me deje. ya está. Ahora sí. Vale. Ahora tendréis una especie como de pizarra, yo creo, ¿no? Sí, Vale, esto sí. no lo he usado nunca, pero no es fácil. Sin una pantalla táctil no es fácil. Así que, y se me está sublevando. Oh, amigo. Vamos a quitarla. A ver.
consiga quitar esto. A ver, no sé. Ah, aquí está. Vale. Ya estamos aquí otra vez. Muy bien, pues muchas gracias, Juan de. Para profundizar, os voy a sugerir, tenéis todos el texto delante, ¿no? ¿O hace falta que lo proyecte? ¿Lo tenéis? Yo lo tengo. Vale. Si vais a la página 101, en la página 101, está página 101, ¿no? Justo el cambio de página. Ahí sale, leo el párrafo, ¿no? Los defensores, es al final justo. Los defensores de la severidad de las penas tienen una concepción mucho más exacta de la naturaleza del delito, como un mal real y voluntario, y de la dignidad del hombre que reclama directamente el castigo, no tanto por una ley interna, sino principalmente por una exigencia inherente a la misma libertad humana. El hombre no puede renunciar a la propia responsabilidad como querría la filantropía positivista, ¿no? Que aquí es como el enemigo que va saliendo, ¿no? Es algo que la filantropía positivista, el hombre determinado por la sociedad, que no le queda más remedio que pecar, es que naturalmente le viene a él la idea de hacer mal, no le quedaba más remedio, todas esas cosas, ¿no? Que a través de la sociedad, la situación histórica y la naturaleza, que son los tres puntos por los cuales se diluye en esa visión la responsabilidad, lo que hacen es eliminar la libertad, ¿no? Yo soy un asesino por mis genes, yo soy un asesino por mi educación social, yo soy un asesino por el momento histórico en el que me ha tocado vivir y la situación histórica en que me ha tocado vivir, ¿no? Ambas, pues, todas esas posturas, no hay que castigar, hay que dar, ¿no? Entonces, el punto que señala aquí Parison es el castigo, ¿no? Si seguimos ahí, bajando por ese párrafo, en las últimas líneas dice, una concepción más severa, implícita en el talento cruel de Dostoyevsky, es mucho más respetuosa de la dignidad humana. Esto lo ha subrayado muy bien Juan, ¿no? Al exigir la retribución de las penas adecuadas al delito cometido, se está negando radicalmente a rebajar al hombre a mero producto histórico. Al considerarlo culpable del mal perpetrado, le reconoce libertad, responsabilidad y personalidad. ¿Eh? Javi, cuidado que te... Vale. Muy bien, que había ruido de fondo en tu situación. Eso es. Muy bien. Bien, entonces ahí el papel del castigo, ¿no? Fijaos que yo creo que es un punto muy actual socialmente, tanto en planteamientos de políticas de prisiones en países de Europa, no sé en otros continentes cómo está, pero en España, en Francia es así. La culpa es de la sociedad, el sujeto no tiene culpa, como a papel en la pedagogía de los colegios muchas veces, ¿no? Cuidado, no castigues a tu hijo que se puede traumatizar, ¿no? Otra cosa es siempre tener un asunto positivo, ¿no? Pero el papel del castigo, no sé qué os parece esta visión de, lógicamente esto no tiene nada que ver con el castigo de Dios y ver el coronavirus como un castigo a la humanidad por sus múltiples pecados, ¿no? Que por ahí ya tenemos esos predicadores otra vez, ¿no? Otra cosa es que alguien pueda asumirlo como castigo personalmente y asuma su enfermedad como dándole un sentido penitencial, ¿no? Eso es otra cosa, ¿eh? Yo puedo asumir una gripe, una lesión o un coronavirus dándole ese sentido, ¿no? Y eso en algunos de los personajes bueno, en Dimitri lo tenéis, ¿no? Como él asume su sufrimiento y su condena siendo inocente como una redención de un pecado que no es ni siquiera real, es un pecado que está bueno, es real no en cuanto a acciones, es real en su corazón, ¿no? El sentimiento consentido del parricidio, pero él nunca ha matado a su padre realmente y asume su condena por un crimen del que es inocente como redención de ese pecado, ¿no? Es decir, bueno, ya lo que tú hagas en tu interior puede asumirlo así, pero otra cosa es que Dios te castigue, ¿no? Bueno, ¿qué os parece esto
este papel del castigo y su relación con la libertad. ¿Querréis decir algo alguno de vosotros? Manuel, sí. Y luego Sí, yo Juan. pensaría que es en la misma, lo que decíamos la vez pasada. Primero, pues estoy de acuerdo, ¿no? Y lo veo también como un camino de redención, incluso con el pensamiento de Padre, ¿no es cierto? No el castigo como necesario incluso para la redención misma, como el camino para alcanzar la redención. No un castigo como mal, que de hecho puede serlo, ciertamente, pero aquí también puedo ver como la ambivalencia de ese castigo, de ese mal. Ese castigo que aparentemente es malo, pues también tiene una valencia positiva, que es precisamente que me lleva a asumir la redención. No sé si también a partir de ahí se puede como reconocer la bondad del castigo. Sí, la bondad del castigo, o sobre todo, es decir, yo lo empalmo con la segunda de la parte moral de Tomás de Aquino. Hay un punto misterioso en que él habla desde Dios, ¿no? Porque a veces estas cosas uno dice, ¿y esto se ha hablado antes? Pues mira, Tomás de Aquino habla de esto como el pecado lleva una exigencia de su punición, ¿no? Y es una típica frase de Tomás de Aquino en la cual tú puedes interpretar como que tiene que haber como un equilibrio entre el bien y el mal, tú rompes no sé cómo es, el karma bueno o el karma malo, ¿no? Y dices, y entonces ahora hace falta, como hay pecado, para recuperar el karma, que se nivele el asunto, ¿no? Lo puedes entender como así, ¿no? Bien y mal. Sin embargo, cuando lo profundizas en Tomás de Aquino, a la luz de esto que dice aquí Parison, ¿no? Te das cuenta que lo que hay en la responsabilidad y en el castigo, o sea, en la exigencia del castigo que el hombre tiene, es una manifestación de su dignidad. Los que sois sacerdotes, esto lo habréis experimentado alguna vez cuando has absuelto a alguien que se ha confesado de no sé qué y no sé cuántos, y le dices de penitencia una Ave María. Y te dice, ¿solo eso, padre? Uh -huh. Sí, O sí. sea, ¿eso qué manifiesta? Que esa persona que es consciente de su responsabilidad, al nivel que sea, necesita el castigo. O sea, hay algo en él que le está pidiendo el castigo, no en plan masoquista, sino en plan reparar. O sea, yo he sido culpable, yo sé que tal. Tú le respondes, bueno, Cristo ya ha reparado por ti, ¿no? Que es la otra parte, la del sufrimiento, el capítulo del sufrimiento, ¿no? Entonces, esa necesidad del castigo, lo que está mostrando es cómo en la persona hay esa dignidad, ¿no? Es una manifestación de la dignidad de la persona. Por lo tanto, si en una sociedad yo no ayudo a que la persona pueda reparar, si a lo mejor en vez de utilizar castigo, podríamos utilizar la palabra reparación, ¿no? Pero, o usar las dos, clarificando el sentido, ¿no? Yo no estoy haciendo una sociedad personalista. Estoy haciendo una sociedad de seres infantiles que no son responsables y que no les dejo madurar y desarrollarse, entre otras cosas, asumiendo la responsabilidad de sus hechos. Yo creo que eso es muy actual, pero bueno. Juan, ¿de qué ibas a decir tú? Sí, no, yo no sé, ahí yo veo la importancia de, bueno, y la necesidad de que el propio, justo lo que decía, ¿no? En esas confesiones, es la propia persona que ha cometido el pecado o el delito la que se da cuenta de que necesita un castigo, ¿no? O una reparación. Pero, ¿y cuando no se da cuenta la persona de que necesita de esa reparación porque no ve el mal que ha producido o que ha hecho? El castigo parece como una imposición externa, ¿no? Que en realidad no es ninguna ayuda, sino es un castigo sobre un castigo, ¿no? No sé, ahí lo difícil de apelar al corazón del hombre, a la búsqueda del bien del corazón del hombre, ¿no? Pero, bueno, no sé. Bueno, salía el otro día, yo creo que fue en la sesión de Javier, ese personaje, no me acuerdo cuál era, el del padre familia, no me acuerdo del nombre, que había cometido antes de casarse un crimen y que luego va aflorando, ¿no? La culpabilidad, ¿no? Y en tu texto sale en diferentes momentos, yo creo que era, a ver, en la página
89, de lo que tú has comentado, hay un momento en que él habla cuando habla del desdoblamiento, ¿no? Habla de desdoblamiento, punto 6, desdoblamiento y disgregación, ¿no? Ahí él habla de que aparece el doble, ese alter ego que acompaña siempre al ego como su sombra. Estoy en la página 89, es un superpárrafo, en la parte final del superpárrafo, ¿no? El alter ego acompaña siempre al ego como su sombra para certificar del modo más evidente su propia realidad ineludible, la incancelable presencia del mal en su espíritu, la insuprimible realidad de una vida secreta e inconfesada, ¿no? Es decir, ese alter ego, que a lo mejor nosotros, no lo sé, le podríamos llamar conciencia, desde un punto de vista ético, ¿no? De alguna manera es verdad que puede estar más o menos acallado, pero va a tender a salir. Porque está ahí, ¿no? Y a lo mejor es en el momento en que él sufre lo mismo que él ha hecho a otro, pero lo sufre. Y entonces le viene el darse cuenta, ¿no? Eso, por ejemplo, se ve mucho en las chicas que han abortado en una situación de presión, no tal, no sé cuántos, y en otras circunstancias a veces despierta cuando empiezan a ser madres, ya porque han reorientado su vida y tienen un niño, se quedan embarazadas y no abortan, o cuando ven a alguien de la familia, una prima que ha tenido un niño, tal, no sé qué, y viene eso que llaman el síndrome Raquel, entre otras cosas, ¿no? Que llora a su hijo perdido. Es decir, en ese momento no lo veía, estaba perfectamente justificado, se sentía incluso a lo mejor en la necesidad de hacerlo, ¿no? Y sin embargo eso vuelve, ¿no? Es verdad que el castigo a veces, pues si lo impones a la fuerza de una manera externa y haces un sistema pedagógico basado en plan de, ¿cómo se llamaban los psicólogos estos? No me viene ahora la palabra, los conductistas, ¿no? De palo, acción mala, palo para que aprendas a hacer el bien, ¿no? Como si fueses un perrito, un caballo al que le están educando, eso no va a dar resultado. Pero te puedes pasar alguna vez en el castigo. Ahora, el niño que es castigado en exceso percibe cuando detrás de ese castigo hay un amor a su persona, ¿no? Y eso las experiencias lo dicen, ¿no? Es decir, una adolescente se quejaba a otra, es una anécdota muy conocida, en un colegio, porque qué suerte tienes tú que tus padres a ti no te dicen nada y te dejan hacer todo, entrar y salir a cualquier hora, patatín, patatán, y entonces la otra, la que sus padres eran tan liberales, vamos a decir así, le dice a la otra, no, qué suerte tienes tú que tus padres se preocupan por ti y te corrigen y te castigan y no te dejan hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, aunque no seas una persona totalmente desarrollada, ese tipo de... ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, es verdad que un castigo que se ve desde fuera, pero bueno, tienes que ir progresivamente, ¿no? Y la realidad está ahí, ¿no? Aflorará con defectos, con lo que sea, pero yo soy optimista, ¿no? Esa luz del espíritu humano que se manifiesta en la razón práctica, en la conciencia, aparece. Es igual que la luz de la razón teórica, es decir, es lo que nos diferencia de los brutos, ¿no? Puede estar muy oscurecida, pero aparecerá, ¿no? Y bueno, ahí habrá que hacerlo bien. No sé quién había levantado antes la mano, si Javier o Tomás. Cualquiera de los dos. Uno de los dos, venga. Yo lo había levantado. No, es que estaba pensando, había tenido cierta sugerencia y digo, en este sentido, ¿no? Que hablamos de la culpa, la libertad del hombre, ¿no? Cómo se interrelaciona una cosa y otra, metiendo, ¿no? Entre ambos el mundo, que hablaba usted antes, ¿no? De estos catastrofistas naturales. Es verdad que es una cuestión más de teodicea esta, ¿no? De bueno, voy a bajar un poco el volumen, que también hay la cuestión del mal físico, cómo justificarlo de algún modo, ¿no? También respecto al mal que comete el hombre para regenerarlo de su culpa. ¿Hasta qué punto no se puede justificar esto? Que es una cuestión más de teología, ¿no? Sí, mira, sí, la otra, eso sí, si leéis el capítulo del sufrimiento, ahí aparece, ¿no? Es decir, el tema del sufrimiento que él llama el sufrimiento inútil, ¿no? Produce un escándalo. El escándalo que a Iván, que es el ideólogo, como ha dicho Juan de, le lleva a la blasfemia, al ateísmo.
porque funciona en terminología de Parison y de Dostoyevsky con una lógica euclídea, lineal, racionalista, ¿no? Entonces, ese mal, ese sufrimiento inútil, como el de los niños que salía en lo que decía Juan de, y que le llevaba, es que decir, porque haya niños, sufren los niños, no puede haber Dios, ¿no? Sin embargo, Anjosa, el hermano que se hace religioso, ¿no? Ese sufrimiento inútil, ese escándalo, es igualmente escándalo, pero le lleva a Dios. Le lleva a Dios. ¿Por qué le lleva a Dios? Porque le lleva a descubrir cómo Dios ha asumido ese dolor. Y ahí ya no hay una respuesta de la razón. El racionalismo se vuelve a quedar corto. Si lo intento responder en plan leibniziano, en plan racionalista, en plan una teodicea de miras cortas, que ha dejado la historia y lo concreto al margen y se concentra solo en las ideas abstractas, en los máximos conceptos, ese mal queda sin respuesta, más cuando el mal de cada persona es un absoluto, ¿no? Entonces, lo que Dostoyevsky y Parison proponen es precisamente lo que el escándalo en Aliosa se disuelve porque al asumir la cruz, al asumir todo el sufrimiento, lo que hay en la cruz es un Dios que se enfrenta consigo mismo. Es un momento ateo en Dios, llega a decir él. Igual que todo teísta tiene un momento dentro ateo, por decirlo así, un momento de duda, un momento en que tiene que superar en su camino todas estas cosas, en su existencia por problemas o lo que sea, y tiene que decir, ha habido una fase en que yo me he negado dentro de mi fe a Dios para superarlo, hacer crisis y ser realmente creyente o teísta, ¿no? Pues eso, pero metido dentro del mismo Dios. O sea, Dios lo que hace es, al encarnarse, una kénosis, pero no una kénosis solo porque se haga hombre, sino es una kénosis dentro del mismo Dios. Ahí es donde llega la contemplación de Parison, ¿no? O sea, la kénosis no es solo exterior, en el sentido que hay una procesión hacia afuera y se hace hombre, ¿no? Sino lo que hay es una kénosis interior. Y esto se puede estudiar filosóficamente, porque es la propuesta al pensamiento del cristianismo, ¿no? Lo que significa la encarnación y la cruz. O sea, es un Dios que se abaja en sí mismo. Dios se hace hombre y en ese hacerse hombre, Cristo se vuelve contra el Padre y el Padre contra Cristo. Es el abandono en la cruz, ¿no? El momento del abandono. Y en eso que está pasando ahí, en esa idea, lo que hay es una negación de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Es el momento ateo de Dios, ¿no? El experimentar esto, en la existencia de Dios, esa kénosis de Dios, ese abajamiento interior de Dios, hasta ahí por abrazar a nosotros, es lo que lleva a poder decir que el hombre, la humanidad que está sufriendo, que está gritando, y ese sufrimiento es un grito que pide redención, pide a alguien que sea capaz de perdonar ante tanta injusticia, ante tanto sufrimiento inútil, la respuesta es ¿este quién? No es un qué, es un quién divino que ha hecho esto. Y entonces el escándalo ante el sufrimiento del inocente se diluye un poco o pierde su carácter, por decirlo así, último. Es tremendo, pero no último, porque hay un escándalo mayor, que es el escándalo de la cruz. El súper inocente, el creador, es el que está sufriendo el sufrimiento inocente máximo. Y por lo tanto, es ahí, en ese quién del verbo encarnado y crucificado, donde sí hay una posibilidad de ofrecer una redención, un perdón y un sentido a todo lo demás, ¿no? Es un infinito mayor, ¿no? Es un escándalo infinitamente mayor que el otro, ¿no? Bien, es lo que él habla un poco en sentido de intentar salvar algo de la dialéctica barthiana, que es todavía demasiado hegeliana hasta cierto punto solo, ¿eh? Pero de hablar de una nueva teología crucis, ¿no? Que no hace, Dostoyevsky no lo hace, Parison sí, ¿no? Que es ahí donde de verdad se puede intentar hacer una propuesta existencial creíble del Dios para nuestro tiempo, ¿no? O sea, cómo en el ámbito intelectual, luego habrá que traducirlo también a lenguajes más populares, ¿no? Bueno, esto lo tenéis, si queréis mirarlo en el libro, sobre todo
en las páginas 283, 286 y 290. ¿Vale? El sufrimiento inútil es situarlo ante el escándalo del infinito que se ha hecho finito y sufren, que es el escándalo mayor, ¿no? Y entonces es un sufrimiento concreto, no es una idea la que responde, sino un Dios sufriente, ¿no? Y eso abre camino, ¿no? Abre camino. Al menos al no creyente le dice, ¿y si es verdad esto? Entonces el mundo no es absurdo. Entonces el materialismo no es la salida. Y entonces le toca decidir, libertad, de nuevo, ¿no? Lo de Barth también lo tenéis en la página 109. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos a punto de acabar, ¿no? Tomás, haz tu pregunta. Y acabamos con ella. Javier, apaga tu micro porque soy el ruido de fondo. Gracias. Tomás. Tengo dos, en plan, digo la que justo me ha surgido ahora. O sea, a lo mejor es un poco más teológica, pero cuando estaba hablando de la cruz y de como esa especie de que Jesús siente como un abandono de Dios, lo que le sucede en la cruz a Jesús, ¿también lo está padeciendo el Padre y el Espíritu Santo? O sea, porque parece que hay como una desligación, como Jesús como que se siente abandonado. Entiendo que es un sentirse abandonado como una especie de desesperación por el dolor, por la angustia y tal. Pero bueno, esa es la primera. Y luego la segunda, en lo de la cuestión de la culpabilidad y tal, o sea, que creo que usted lo ha dicho un poco, que yo creo que es un tema también de mucha actualidad porque se ve mucho como una especie de que se deja mucho ese tema del castigo, del corregir al niño o de corregirnos entre nosotros y tal, como si fuera malo, como si se viera de una forma, o sea, digamos que se intenta poner de una forma muy laxa el castigo. Y yo creo que si se entiende bien el castigo como una corrección, como un darse cuenta de lo que he hecho, yo creo que el castigo en cuanto tal, en cuanto como redimirse, yo creo que está bien. Y yo creo que incluso el hombre, por lo menos en mi experiencia, lo que experimenta es que uno cuando hace algo mal no es que quiera castigarse, no es que aísla el castigo y dice que me castiguen, sino que lo que ve es como una especie de redimir eso que he hecho. Por eso también yo creo que uno pide perdón o perdona porque ve que lo que ha hecho está mal. Entonces no es que quiera castigarse, sino que busca como una remisión de lo que ha hecho. Bueno, lo segundo es lo que hemos venido a decir aquí, más o menos con otras palabras, pero la idea es esa, ¿no? La necesidad de ser perdonado, de perdonarse a sí mismo. No solamente de ser perdonado por el otro o de ser perdonado desde fuera, sino de perdonarse a sí mismo, que a veces es lo que más nos cuesta. Y ahí entra la necesidad del castigo, la penitencia, llámalo como quieras, entendiéndolo bien, ¿no? Respecto al primer punto, en la cruz no solamente es un momento de desesperación humana, ¿no? Es el abandono en cuanto que él ha abrazado el pecado, ¿no? O sea, y en ese sentido, teológicamente hay algo mucho más profundo, ¿no? Él se ha hecho pecado. Cristo se ha hecho pecado, ¿no? Y entonces el pecado es la lejanía absoluta de Dios. Entonces hay un anonadamiento en Dios en la segunda persona que le lleva a ser, sin haber pecado, pero a ser como el máximo pecador, porque tiene todos los pecados de la humanidad. O sea, es la lejanía máxima del Padre, la lejanía máxima del paraíso. Es la caída máxima. No en cuanto culpa suya, sino en cuanto a situación existencial real, ¿no? Él experimenta esa situación de abandono absoluto. No es solamente que el Padre me abandonó aquí, no viene y no me hace nada y no me libra de las espinas ni de esto. No. O sea, teológicamente hay algo mucho más profundo ahí, que es ese abandono, que es la experiencia de donde te deja situado el pecado, y en su caso todos los pecados de la humanidad, ¿no? O sea, ese es el abajamiento que hay delante de Dios. Es un Dios que se ha hecho el pecado máximo, en ese sentido, ¿no? Y por eso también el Padre está indiferente. Pues el Padre no está indiferente, ¿no?
quizá en el lenguaje de Dostoyevski todavía sí haya unos momentos ahí como más dialécticos, ¿no? Del padre que castiga y tal, porque se mueve en ese lenguaje muy existencial ruso, ¿no? Sin embargo, la actitud del padre es también de anonadamiento, es un padre que ha dejado su paternidad, que es aquello en lo que él consiste, ¿no? Para hacer otros hijos, ¿no? Sin embargo, un padre que ve sufrir a su hijo, utilizando la analogía humana, no un antropomorfismo, es también un máximo dolor, por decirlo así, ¿no? Un máximo dolor, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la cruz, profundizando en la teología de la cruz desde estas claves, tienes un poco a desarrollar lo que podría ser una propuesta de cristología filosófica, de teología de la cruz, que ayude a comprender hasta qué punto el sufrimiento inútil es vivido desde Dios, ¿no? Otra cosa es que en Parison y en Dostoyevsky esa dialéctica dentro de Dios, ese abajamiento, quede perfectamente resuelto, ¿eh? Pero sí abre un camino interesante. Bueno, vamos a acabar aquí, que yo tengo otras clases. La siguiente empezaré haciendo una breve reflexión sintética de Parison y seguimos a continuación con el orden previsto, que creo que era que me tocaba a mí exponer una introducción a Gadamer. ¿De acuerdo? Si queréis, preparáis, pero no por lo que a raíz de lo que yo diga, cada uno que pueda hacer una ronda de preguntas, ¿no? Y se lo decís a Almudena. Una pregunta sobre Parison, antes de pasar a Gadamer. ¿Vale? Muy bien. Pues Gracias. nada, nos vemos más adelante. Buen día. Buen día, gracias. Igualmente, Igualmente. hasta luego. Hasta luego. Adiós.